¿Listos para una aventura hacia lo desconocido? Vamos a desvelar los secretos ocultos de los ovnis desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Están preparados para explorar las fronteras del misterio? ¿Han avistado algo peculiar flotando en el vasto cielo? Tal vez, en el manto de la noche, han notado una esfera luminescente trazando un camino errático entre las estrellas. ¿O durante el reinado del día, han avistado un disco metálico flotando silenciosamente? Tal vez incluso se han encontrado con una nave tan cerca que su estructura era diésel naval. No están solos en sus experiencias. Muchos se refieren a tales avistamientos como ovnis o objetos voladores, no identificados. Sin embargo, en las discusiones contemporáneas, OVNI es un término que está quedando obsoleto. Incluso la NASA ha adoptado una terminología más nueva y tradicional, fenómeno aéreo no identificado o FANI. Pueden encontrar variaciones donde significa anómalo en lugar de aéreo, indicando que la terminología aún está en flujo. Para los propósitos de este video, nos atendremos a OVNI, volviendo a los años 1940, cuando los pilotos de la Fuerza Aérea Americana comenzaron a reportar algo extraño, una nave que superaba a todas las aeronaves conocidas. Y aquí es donde las cosas toman un giro surrealista. Estos pilotos estaban convencidos de que lo que presenciaron estaba pilotado por nada menos que un gorila. Sí, un gorila. Sus informes fueron recibidos con desprecio por la Fuerza Aérea, pero los avistamientos persistieron. No fue hasta años después que la verdad bizarra salió a la luz. Lo que vieron fueron los vuelos inaugurales de aviones a reacción, pilotados por el bromista Jack Williams, quien, para su propio entretenimiento, se disfrazó de gorila para las pruebas. Esta anécdota puede tener poco que ver directamente con los OVNIs, pero es simplemente demasiado encantadora como para no compartirla. El tema de los ovnis está cargado enormemente con opiniones y teorías variadas. Algunos creen firmemente en sus orígenes extraterrestres, otros abogan por explicaciones más terrenales. Que comience el viaje por este reino enigmático. ¿Qué verdad se esconde bajo el enigma de los ovnis? Organismos investigativos públicos, desde el reciente Comité Independiente de la NASA hasta el icónico Proyecto Libro Azul de mediados del siglo XX, han derivado algunos hilos comunes en sus investigaciones. En primer lugar, entendemos que la mayoría de los avistamientos de ovnis pueden atribuirse a fenómenos naturales. Esta es una realidad innegable, reconocida incluso por aquellos que dedican sus vidas al estudio de los ovnis desde una perspectiva extraterrestre. En segundo lugar, una pequeña pero significativa parte de estos informes nos presenta verdaderos enigmas, situaciones que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Estos son los verdaderos objetos voladores no identificados, visiones notables corroboradas por testigos creíbles. En tercer lugar, nos enfrentamos al desafío formidable de estudiar estos acontecimientos con el rigor que merecen, no solo debido al estigma social, sino también debido a la escasez de datos de alta calidad. Es este tercer obstáculo el que prepara el escenario para nuestra conversación de hoy. Intentar discutir los ovnis objetivamente en el clima actual es una tarea compleja que estoy ansioso por desentrañar. Seamos inequívocamente claros, la investigación que respalda este video es un examen crítico de documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos sobre ovnis. Y aunque es crucial reconocer los OVNIs como un fenómeno global con países de todo el mundo, incluido Brasil, albergando su propia tumultuosa tapicería de encuentros gubernamentales y militares con lo inexplicable, es el extenso repositorio de Estados Unidos de informes accesibles, combinado con su larga dominación militar global, lo que motiva nuestro enfoque hoy. Con esta introducción hecha, estamos ahora preparados para enfrentar la saga de los FOFITES, la saga de los misteriosos fenómenos aéreos, rastreando el legado de los FOFITES. Vamos a sumergirnos en un capítulo peculiar en los anales de la historia de la aviación, una saga no sobre la renombrada banda de rock FOFITES, sino más bien una serie de encuentros misteriosos que ocurrieron con pilotos de la Segunda Guerra Mundial. El término FOFITES fue acuñado para describir los enigmáticos fenómenos aéreos que los pilotos aliados comenzaron a reportar ya en 1942, extraños objetos luminescentes siguiendo sus aviones a una distancia. Estos avistamientos se volvieron tan rutinarios que los pilotos los mencionaban casualmente. Avistamos más FOFITES el jueves, alguien podría comentar con desapego. Originalmente, la hipótesis era que los FOFITES eran alguna forma de tecnología enemiga avanzada, maquinaria desconocida enmascarada en los cielos. Sin embargo, esta teoría se desmoronó después de la guerra, cuando se reveló que los pilotos del eje también estaban perplejos con estos avistamientos y el misterio persistió. Los FOFITES dejaron perplejos a observadores de todos los lados, desde Europa hasta Japón, con la apariencia y el comportamiento de las luces variando por región. A pesar de las investigaciones, el enigma continuó. Después de la guerra, los avistamientos no cesaron, especialmente aquellos en Suecia, Noruega y Finlandia que atrajeron el agudo interés de Estados Unidos. Situados cerca de la Unión Soviética, estos fenómenos se convirtieron en un punto de preocupación a medida que la Guerra Fría comenzaba a intensificarse. El miedo en Estados Unidos no era sobre comunistas alienígenas,
esa idea vendría después. En cambio, la preocupación era que estos objetos voladores no identificados o VNIS podrían ser tecnología secreta soviética. Aunque las evidencias seguían siendo esquivas, la amenaza de avances aéreos soviéticos secretos impulsó a las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos a investigaciones serias sobre ovnis. Un hecho destacable aquí, las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos en ese momento estaban en sus primeras etapas y no estaban coordinadas, lejos de sus encarnaciones actuales. Los esfuerzos de inteligencia a menudo estaban marcados por duplicaciones, fallas de comunicación y desconfianza mutua tanto entre como dentro de la Fuerza Aérea. La CIA y el Pentágono cuando se trataba de ovnis. En 1947, un año marcado tanto por la primera descripción de un OVNI como disco volador, como por el controversial incidente Roswell, la Fuerza Aérea mantenía públicamente una fachada de control, tranquilizando al público sobre sus investigaciones en curso. Sin embargo, internamente, las opiniones estaban profundamente divididas sobre la naturaleza de los ovnis. Oscilaban entre teorías de fenómenos atmosféricos desconocidos, avances tecnológicos extranjeros, incluso la posibilidad de proyectos estadounidenses ultrasecretos. Además, algunos dentro del ámbito militar flotaban la idea de alucinación en masa, especialmente al descartar informes civiles de VNIS. Pero dudar de las observaciones entrenadas de sus pilotos sería lo mismo que cuestionar su integridad. Al final, el único consenso en 1947 era que el fenómeno de los ovnis requería más investigación. Las respuestas, parecía, aún estaban por descubrirse. Proyecto SIGN. El alba de la investigación OVNI 1948. En el año 1948, el escenario estaba listo para una investigación centralizada del enigmático fenómeno de los objetos voladores no identificados o VNIS con el inicio del proyecto SIGN. La creación de este proyecto fue impulsada, en parte, por la trágica muerte de un piloto estadounidense, la primera fatalidad atribuida a los ovnis. Este piloto pereció mientras perseguía implacablemente lo que creía que era un OVNI, un objeto que, irónicamente, probablemente no era más que un experimento clandestino del gobierno conocido como Globos-Kiok. La pérdida destacó una deficiencia crítica dentro del aparato de inteligencia estadounidense: la falta de cohesión. Si hubiera habido una comunicación interagencias eficaz, tal incidente podría haberse evitado. Ilustrando aún más esta desconexión, detalles de otro proyecto secreto de Globo destinado al espionaje contra los soviéticos se filtraron al público, siendo publicados en una revista popular como una explicación potencial para los avistamientos de VNIS, la información que incluso los operativos dentro del proyecto SIGN desconocían. A pesar de estos obstáculos sistémicos, el proyecto SIGN siguió adelante, eventualmente llegando a varias conclusiones autoritativas sobre el fenómeno de los ovnis. Sus hallazgos fueron inequívocos: ciertos ovnis eran reales, constituyendo un enigma genuino que desafiaba la simple desestimación como alucinación o identificación errónea por parte de observadores acreditados. Al final de 1948, el proyecto SIGN consideró una hipótesis innovadora: ¿podrían estos ovnis ser en realidad vehículos de origen extraterrestre? La mera contemplación de tal noción marcó el nacimiento de la hipótesis alienígena y tuvo un efecto electrizante. Esta conjetura se arraigó en la conciencia pública con una permanencia indeleble. El Pentágono, a su vez, reaccionó a esta propuesta dramática con una misiva que sutilmente desacreditaba la teoría extraterrestre, enfatizando la naturaleza no resuelta de los orígenes de los ovnis. El informe final de inteligencia de la Fuerza Aérea de 1948 reconocía solo dos posibilidades: estos eran proyectos aeronáuticos nuevos y secretos, estadounidenses o posiblemente soviéticos. Sin embargo, entre bastidores, el proyecto SIGN permaneció con la mente abierta, negándose categóricamente a descartar cualquier teoría plausible de antemano, incluida la posibilidad de naves alienígenas. Su curiosidad intelectual marcó el comienzo de la búsqueda continua de la humanidad para desentrañar los misterios que se extienden más allá de nuestros confines terrestres. El proyecto SIGN fue descontinuado y reemplazado por el proyecto Grach debido a la insistencia en el asunto de los ovnis. El informe final de SIGN, mantenido en secreto a principios de 1949, no consideraba la hipótesis alienígena. El proyecto Grach, sucesor de SIGN, adoptó una postura hostil hacia las nuevas hipótesis de ovnis, particularmente la hipótesis alienígena. Se centró en encontrar explicaciones naturales para los informes de VNIS, culminando en la congelación de informes públicos en 1950. Posteriormente, el proyecto Libro Azul retomó los informes, manteniendo el enfoque de buscar explicaciones naturales y evitando etiquetar observaciones como ovnis genuinos. La controversia en torno a los ovnis alcanzó su punto máximo, con 5 opiniones divergentes defendidas por diferentes grupos militares y civiles. Mientras algunos creían que todos los OVNIS podrían identificarse con suficiente información, otros consideraban que los ovnis representaban un fenómeno desconocido pero no amenazante. También hubo desacuerdos sobre el origen más probable de los ovnis, con teorías soviéticas y domésticas siendo más populares que la hipótesis alienígena.
esta última siendo menos aceptada por el público. Internamente, se llevaron a cabo estudios menos divulgados para investigar la cuestión de los OVNIS. A pesar de los esfuerzos públicos que minimizaron su importancia, se formaron varios grupos de estudio para explorar diferentes aspectos como el posible origen soviético de los ovnis en Europa y otras cuestiones relacionadas. La disonancia de opiniones y la multiplicidad de esfuerzos demuestran la complejidad y el interés involucrados en el estudio de los ovnis en ese momento. La onda de ovnis en Washington D.C. de 1952. En 1952, una oleada de fenómenos aéreos inexplicables desafió la cohesión de la inteligencia estadounidense. Fue un año marcado por un pico extraordinario en avistamientos de ovnis, lo que llevó a un evento seminal que llevó al presidente Truman a comisionar a la CIA para examinar los ovnis a través de la lente de la seguridad nacional. La oleada de ovnis en Washington D.C. de 1952, durante 15 días, los cielos sobre la capital estadounidense se convirtieron en un enigma mientras las instalaciones de radar rastreaban objetos inexplicables que mostraban un comportamiento no convencional. Simultáneamente, hubo múltiples confirmaciones visuales de fenómenos luminosos no identificados, extraños orbes brillantes y estelas de fuego que corroboraban los datos de radar, sembrando dudas sobre el descarte público de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre la importancia de los ovnis. Aumentando la incomodidad pública estaban los rumores que se extendían por la nación, incitando la necesidad de una respuesta oficial para abordar el enigma de los ovnis. Entre bastidores, surgió una teoría más siniestra, inquietando a la comunidad de inteligencia, la contemplación de que los ovnis podrían ser la vanguardia de una guerra psicológica perpetrada por los soviéticos, elaborada para erosionar la confianza estadounidense en sus defensas y gobierno. El meollo de esta teoría descansaba en una observación perspicaz, aunque los feeds de noticias globales estaban repletos de informes de ovnis en 1952. La prensa soviética permanecía conspicuamente en silencio, sugiriendo censura estatal y, por extensión, una posible complicidad en estas manifestaciones. ¿Sería este un movimiento estratégico de la URSS para infundir miedo y inestabilidad social mientras protege a su propia población de la agitación similar? En los años siguientes, la hipótesis de la guerra psicológica perdió fuerza a medida que los OVNIS continuaron siendo un enigma mundial, manifestándose incluso dentro de la Unión Soviética sin causa naval. Sin embargo, en el clima cargado de 1952, tenía suficiente peso como para influir en la toma de decisiones militares estadounidenses. Después de 1952, el enfoque de la inteligencia estadounidense en los ovnis se desplazó no hacia la elucidación, sino hacia la pacificación pública, guardándose contra el potencial asalto psicológico. Descifrar el enigma de los OVNIS retrocedió como un objetivo secundario para la Fuerza Aérea, siendo superado por la necesidad de calmar la preocupación pública. Las conferencias de prensa del general Senfeld personificaron este enfoque, minimizando la gravedad de los acontecimientos y ridiculizando a los reporteros inquisitivos. Esta combinación de descarte y ridiculización resultó ser efectiva, cultivando un estigma en torno a la cuestión de los ovnis hacia finales de la década de 1950. La seriedad de los ovnis era recibida con desdén. Sin embargo, más allá del alcance público, la directiva del presidente Truman para la CIA fue inequívoca: tome en serio los ovnis. Esta división destacó un contraste marcado entre la presentación de los ovnis al público y las deliberaciones internas dentro de la comunidad de inteligencia. Las inteligencias gemelas, los pasillos de poder dentro de la CIA, se dividieron en dos facciones distintas de investigación. La primera, más visible, bajo la dirección de Ray Gordon, se basaba en los datos recopilados por la Fuerza Aérea de los EU, ecoando en última instancia la narrativa pública de que los avistamientos de ovnis eran anomalías inconsecuentes. La segunda facción, liderada por el director adjunto de la agencia, Marshall Shedwell, operaba en las sombras. Rumores y evidencias sugieren que los incidentes de OVNIS de intrigante sustancia eran dirigidos no al equipo de Gordon, sino al colectivo clandestino de Shedwell. El alcance preciso de las operaciones de Shedwell permanece envuelto en opacidad. Sin embargo, en su informe inicial sobre OVNIS de septiembre de 1952, que sucedió al incidente del FLEP de Washington, Shedwell presentó una perspectiva que tácitamente reconocía el descarte de la USAF de los OVNIS como una cuestión sin importancia. Retrató esta postura como arraigada en buena fe, pero perjudicada por la inadecuada investigación. Para Shedwell, las conclusiones prematuras de la Fuerza Aérea significaban no tanto una conspiración, sino más bien una falta de inteligencia militar minuciosa. Dentro del informe, observó que el fenómeno de los OVNIS parecía ser un enigma mundial,
con una parte no trivial de incidentes, desafiando incluso el escrutinio más riguroso. El campo, lleno de estigma y prejuicios preconcebidos, era, según Shadwell, digno de una investigación rigurosa e imparcial. A pesar de la naturaleza incisiva de estas afirmaciones, parecía que las propuestas para una investigación más profunda eran ampliamente ignoradas. El sombrío cálculo económico de la era de la Guerra Fría consideraba cada centavo gastado en ovnis como un centavo retenido de las preparaciones contra un posible estancamiento nuclear con la Unión Soviética. La historia de origen de los ovnis, por lo tanto, está tejida con hilos de controversia, dividiendo a la inteligencia estadounidense en su núcleo. El meollo del asunto reside en el contraste gritante entre la trivialización de los OVNIS en el discurso público y la consideración interna de ellos como fenómenos dignos de persecución científica. Confieso, adentrarse en esta dicotomía no puede dejar de instigar una curiosidad conspiratoria, tal vez exista, envuelta en máxima secretividad. Un proyecto que desenterró mucho más de lo que se compartió con el público. Entonces, vamos a adentrarnos en el reino de la conspiración, ponderando si los secretos guardados sobre los OVNIS están entrelazados con operaciones militares clandestinas, orígenes extraterrestres o algo completamente imprevisto. Conspiraciones sobre ovnis. Los enredos de las conspiraciones sobre ovnis se extienden por décadas incontables, envueltos en el mismo velo de misterio que estaban en 1953. El asunto permanece cargado de estigma social, rozando los límites de la investigación privada y capturando periódicamente la fascinación del público, solo para ser sofocado por dimisiones vagas del gobierno o militares. El discurso sobre objetos voladores no identificados generalmente enfrenta ridiculización pública, siendo desterrado a las fronteras de la consideración seria, y así, las semillas de las teorías de la conspiración están plantadas. La hipótesis más transitada sugiere que estos ovnis son una serie de fenómenos astronómicos aún escapando de nuestra comprensión, capaces de confundir tanto a radares como al hombre. Sin embargo, si esta es la extensión del misterio, surge la pregunta, ¿por qué entonces los ovnis se han convertido en temas tabú? La narrativa remite a los años 1950, cuando las estrategias de comunicación militar estadounidense etiquetaron los ovnis como guerra psicológica soviética clandestina, sellando el asunto en una bóveda de secreto que aún no ha sido desbloqueada con intención e investigación genuina. Pero mira bajo la superficie y encontrarás relatos de facciones de inteligencia selectas, grupos liderados por individuos como Poison y Shadwell, adentrándose más en el enigma. Independientemente de los ojos del público, se susurra que el militar estadounidense pudo haber mantenido un vínculo furtivo con grupos privados que investigaban ovnis durante los años 50 y 60. Pero cualquier verdad descubierta nunca vio la luz del día. Aquí presto mi voz a los susurros de la conspiración, pues en el tejido sociocultural del fenómeno de los OVNIS, las conspiraciones están tejidas profundamente en la trama. Si los secretos realmente existen dentro de esta narrativa, están guardados con habilidad impenetrable. Solo existen relatos fragmentados, con inconsistencias y afirmaciones no verificables oscureciendo las aguas y, ocasionalmente, mentiras flagrantes siendo fácilmente desacreditadas, como las notorias autopsias alienígenas estadounidenses. Sin embargo, si tal conocimiento clandestino existe, está en manos de unos pocos de élite. Considera el Bletchley Park de la Segunda Guerra Mundial, un centro de actividad ultra secreta, pero una verdad guardada por 2000 almas inevitablemente se filtró a la prensa y a espías extranjeros. Si hay un secreto profundo sobre los ovnis, será guardado por unos pocos, ciertamente no por agencias expansivas como la NASA ni por altos funcionarios públicos. Como ilustró el proyecto Manhattan, los científicos no son cofres para secretos. Mantener un secreto es mantener un círculo pequeño. Los Estados Unidos tienen mecanismos para iniciativas ultra secretas protegidas del escrutinio de alto nivel. Estos son los llamados programas de acceso especial, algunos de los cuales el propio presidente puede desconocer. De hecho, ha habido considerable debate sobre proyectos secretos que consumen presupuestos en las sombras de la responsabilidad. No hago afirmaciones de saber si el gobierno de los IDU alberga evidencia de visitantes extraterrestres. Sin embargo, la infraestructura para ocultar secretos profundos ciertamente existe, ecuada por las historias de Richard Dow sobre la propagación de leyendas sobre ovnis y extraterrestres para disfrazar las pruebas de tecnología aeronáutica clandestina. Irónicamente, una narrativa inversa a la conspiración común. Estos relatos no son fundamentos para conclusiones, son solo hilos en un tejido complejo que otras naciones también tejen enigmáticamente. Notablemente, individuos como el consultor político John Podesta, que sirvió bajo varios presidentes y abogó por la transparencia sobre OVNIS, sugieren que puede haber más de lo que aparenta. A pesar de su estatura, Podesta no gana nada más que quizás dificultades profesionales al alinearse con tales asuntos marginales. Sus continuos intentos de resaltar el conocimiento gubernamental sobre OVNIS sugieren velos persistentes de secreto. El reciente renacimiento del
interés oficial en los OVNIS, marcado por la flexibilización procedimental de la Marina de los IDU. En torno al informe de avistamientos, alimenta las llamas de la curiosidad. No hay certezas que proclamen que los Estados Unidos albergan un secreto que cambiaría el mundo, pero la ausencia de certeza en la negación es igualmente conmovedora. Destacada por figuras como Podesta que denuncian la falta de claridad y coordinación. Tales tensiones abren el camino al Comité Independiente de Estudio de UAP de la NASA en 2023, un esfuerzo que puede aún grabar nuevas verdades en los anales de este enigma perenne. El Comité de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados de la NASA en 2023. Vamos al grano, el panel de la NASA concluyó que una fracción definitiva, aunque pequeña, de los fenómenos aéreos no identificados UAP no puede ser explicada por ninguna ocurrencia conocida. Estamos hablando aproximadamente del 2%. Lo que esto implica esencialmente es que estos fenómenos permanecen inexplicados, no necesariamente extraterrestres, sino simplemente no identificados. El propósito del cuerpo investigativo de la NASA era extraer conocimiento de fuentes de datos hasta entonces clasificadas sobre estos avistamientos misteriosos y hacer recomendaciones sobre cómo obtener más información. Su misión era doble: señalar los obstáculos predominantes que obstaculizan el conocimiento público sobre los UAP y elaborar estrategias para superar estos obstáculos. El comité de la NASA arrojó luz sobre las restricciones sociales, burocráticas y técnicas en nuestro entendimiento actual, socialmente hablando. El estigma en torno a los UAP como meras frivolidades obstaculiza la recopilación de informes y la recolección de datos a través de experimentos o capturas digitales por parte de individuos. Este mismo estigma disuade a los científicos de explorar seriamente este dominio, recordando las circunstancias de los años 1960. Cuando un consultor astronómico para el proyecto Libro Azul llevó a cabo una encuesta de opinión entre astrónomos que brevemente contemplaron los UAP, pero se apartaron del discurso público debido al miedo al ridículo. Los científicos aprensivos sobre sondear lo desconocido debido al estigma son una profunda contradicción a los principios de la investigación empírica. El informe de la NASA exige firmemente una reevaluación de este estigma social para fomentar un ambiente propicio para el estudio científico. En el campo burocrático, el velo de secreto sobre los datos presenta un bloqueo sustancial. Principalmente, la información proveniente de fuentes militares sobre los UAP está envuelta en secreto, atribuida más a la naturaleza sensible de la tecnología de captura que a los datos en sí. Por ejemplo, si un sensor sofisticado a bordo de un caza de los IDU captura una imagen mundana, aún se clasifica no por el tema, sino debido al estatus confidencial de la propia cámara. Esto impide que potencias extranjeras identifiquen vulnerabilidades en la tecnología de defensa estadounidense. Sin embargo, el aspecto positivo radica en la propuesta innovadora de la NASA, potencialmente anunciando el primer cambio de paradigma significativo en la investigación de UAP en 7 décadas. La NASA aboga por transformar la observación de UAP en un emprendimiento científico legítimo. Esto implica la creación de sistemas de detección especializados, explícitamente calibrados para estudios de UAP con orígenes civiles, democratizando así la adquisición de datos y retirándola del dominio exclusivo de los sectores militares y de inteligencia. Imagina un futuro en el que los UAP sean investigados con el mismo rigor que cualquier fenómeno científico. Al analizar el tráfico aéreo rutinario y los fenómenos con radares, cámaras y sensores pasivos para establecer una base de datos de lo mundano, cualquier desviación activaría una vigilancia sofisticada, acumulando datos de UAP de manera intencional. Además, esta información podría cruzarse con informes meteorológicos, aviación civil y relatos de testigos oculares de observadores aficionados del cielo, convirtiendo ambiciosamente a los UAP de una teoría marginal a un tema de investigación científica creíble, similar a la detección de partículas raras en experimentos de física. Al adoptar las sugerencias del comité, la NASA podría inaugurar una nueva era en la que los UAP pasen a un dominio de investigación respetado y genuino, cambiando efectivamente la percepción pública que ha estado estancada durante la mayor parte de un siglo. ¿Interesado en más? Suscríbete ahora y comparte tus propias historias y curiosidades en los comentarios.